el juez acredita el delito en base al relato que hace el ex yerno. Es un relato fidedigno que aparentemente está acreditado y hay pruebas de eso en los lugares donde dice el yerno que fueron los distintos puntos donde existe esta pelea entre Pablo y Julia, su madre, porque en esos lugares donde dice el ex yerno que ocurrieron, ya la policía en fechas anteriores había levantado rastros de sangre de ambas personas, tanto victimario como víctima. ¿Y cómo se producen esos rastros de sangre? Porque este sujeto amenaza con un cuchillo al hombre de 90 años y ahí inmediatamente ella sale en defensa de él. Y en ese forcejeo con el cuchillo se producen algunos cortes, obvio, entre el afán de Julia Chuñil de tratar de quitarle el cuchillo a su hijo Pablo, se van dando algunas lesiones y esa sangre queda en distintos puntos donde relata esta persona que se produce esa pelea por desarmar a este sujeto que estaba ebrio, que estaba fuera de control y que quería quitarle una pensión de 212.000 pesos a este adulto mayor, que es de más está decir podría ser el otro testigo clave de esto, pero aún no se le ha podido tomar declaración porque hay que recordar que fue encontrado en un estado deplorable de salud, paupérrimo, con bajo insulina, tuvieron que someterlo a un tratamiento. Inmediatamente cuando llegó al hospital estaba desnutrido, con claros síntomas de algunos golpes, incluso lo que daba cuenta que él también podría haber sido víctima de esta violencia psicológica, porque hay algunos testimonios que decían que lo amenazaban, particularmente Pablo, que lo iba a matar. Bueno, una serie de hechos que lo tienen hospitalizado actualmente, también con resguardo policial, en un hospital que no hemos podido tener conocimiento, puede ser el Hospital Regional de Valdivia o el de Temuco, que también está relativamente cerca, y que probablemente cuando esa persona se recupere va a poder ratificar toda esa historia si es que está en condiciones de hacerlo, evidentemente, porque debe haber pasado por un shock en ese momento que debe haber sido tremendo, y además no sabemos cuál es su condición mental actualmente, si puede aportar estos elementos a la investigación. Claro, es algo que ha generado bastante preocupación. La descripción que se ha hecho del estado en que él se encontraba y claro, también ahí ha llamado la atención qué es lo que ocurrió en las primeras indagaciones, si es que no se pudo tener mayor contacto con él como para poder advertido estas situaciones con anterioridad o poder haber dado la confianza como para que pudiese también haber entregado otros antecedentes. Todo eso es parte de lo que se supone se debiera ir dilucidando en las próximas semanas. ¿Se conoce, Max, si es que él tuvo la oportunidad en algún momento de prestar algún tipo de declaración? Porque él también figura como un testigo clave, quien va a requerir además de una custodia, de una vigilancia. No tenemos conocimiento de eso. Sabemos que hay 3 testigos que han preferido reservar su identidad, que son testigos protegidos, como le llama la Fiscalía, precisamente no figuran con sus nombres en la carpeta para no ser individualizados y para ser probablemente sometidos a algún tipo de represalia, porque hay muchas personas, ya lo hemos dicho incansablemente, que no quisieron declarar y que no quisieron declarar porque fueron amedrentados directamente por uno de los imputados, que es precisamente el que está en prisión preventiva. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que esta persona permanentemente amenazado, permanentemente golpeado, ejercido sobre él una violencia física y psicológica, no hubiese declarado, pero puede ser uno de los testigos protegidos. Sabemos que los testigos protegidos son personas que estuvieron esa noche a las 23 horas, que escucharon la pelea o que al día siguiente, por ejemplo, vieron cómo los hijos quemaron la ropa de la víctima para irse deshaciendo de evidencia, principalmente de la sangre que quedó claramente en las ropas de Julia Chuñil. Entonces hay varios testigos que no tenemos el nombre. Tal vez uno de ellos pueda ser él, pero es poco probable porque él siempre estuvo bajo la custodia de esta familia. De hecho, es Julia Chuñil también la que en su momento acepta cuidarlo, porque era una persona que había quedado solo acá, por lo tanto ella también cumplía una suerte de cuidadora con él. Te quería también preguntar, Max, por algo que mencionaron ayer y que tal vez no lo hemos contado con más detalle, porque también surgió ahí la pregunta, porque dentro del relato que se va haciendo de la Fiscalía se menciona que en ese mismo lugar se habrían registrado al menos 3 homicidios. ¿Se dieron más detalles respecto a qué se referían con eso? Bueno, uno de los homicidios es de otro hijo de Julia Chuñil, que hace muy poco recuperó su libertad tras ser condenado. Ese homicidio ocurre el año 2017 en un contexto bien parecido a este. Llega ese hombre
ebrio, según lo que relatan los testigos, y se encuentra con alguien a quien enfrenta en cara porque le dice que le debía un dinero por una leña. No sabemos si era una leña que le había prestado, que había ido a cortar, pero bueno, se produce una discusión. No tengo los detalles de cómo le quita la vida, pero bueno, le quita la vida y a un ebrio, imagínense ustedes, ni siquiera tiene la cordura para arrancar del lugar. Se va a esconder a una suerte de granero que está muy cerca de acá y cuando llega la policía lo detienen fácilmente al otro día porque todavía estaba durmiendo. Ese es uno de los homicidios que se produjo acá y que corresponde al hijo de Julia Chunil, quien incluso en esa oportunidad declaró en el tribunal cuando fue el juicio oral, le pidió perdón a las víctimas, le pidió perdón al juez por los actos barbáricos que había cometido su hijo. Ella era una persona tremendamente centrada, era una persona que tenía la cordura perfecta para decir, ¿sabe qué? Llegó la policía, yo sé que mi hijo cometió el homicidio, ahí está, ella misma fue y lo entregó. Bueno, ese es uno de los homicidios que se cometió acá. El otro claramente es el de Julia y el tercero, no recuerdo en estos momentos cuál es el que se cometió en este lugar, pero sí fue en este mismo sector. Max, bueno, tú nos relatabas además que intentaste además como parte del ejercicio periodístico poder conversar o tener también una versión de uno de los imputados en esta causa, justamente el ex yerno de Julia Chunil, quien ha quedado con una medida cautelar menos gravosa, está con arresto domiciliario. ¿Cómo fue esa situación? Tú nos contabas para poder ahondar también y tenemos imágenes además de lo que ocurrió. Sí, llegamos con nuestro equipo, con el cual hemos estado reporteando acá, con Juan Carlos Pérez. Seguimos un vehículo que tuvimos el olfato de que era un vehículo que seguramente iba a ser una suerte de relevo a otros carabineros que estaban en el interior de esa entrada. Es un acceso en una ruta rural, no tan distante de acá. Y cuando llegamos efectivamente no nos damos cuenta que estamos en un terreno particular. Rápidamente sale Carabineros de Control de Orden Público y nos dicen que no podíamos entrar ahí. Yo le pregunto si hay alguna posibilidad de poder ir sin la cámara para conversar con Belmar Bastidas, que está en ese lugar. Nosotros sabemos que está bajo protección del Ministerio Público. Me dicen que no, que me tengo que retirar. Y le digo al carabinero si él puede ir a buscar a alguien. Y me dice que tampoco tenía esa facultad de hacerlo. Así que finalmente nos retiramos del lugar, pero vimos que tenía una gran seguridad. Esto claramente pensado en que hay que proteger a ese imputado, que a la vez ha sido un testigo clave en esta causa. Escuchemos ese ambiente cuando llegamos a ese lugar con Juan Carlos Pérez y tratamos de acceder a conversar con Belmar Bastidas. ¿Un tema de seguridad? Sí, además no pueden ingresar acá a la... ¿Y usted no le puede preguntar al niño? No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. ¿Ya? Así que hay que esperar acá afuera porque la venta hay que esperar. No, ya no hay problema. Vale, gracias. Bueno, este imputado corresponde entonces al ex yerno de Julia Chunil. Durante la jornada de ayer fue el primer imputado al que se le comunicaron los cargos también y donde se decreta rápidamente una medida cautelar de menor intensidad, justamente porque se da por entendido que él colabora, Max, con la investigación y es gracias además a su testimonio, es clave, que permite poder sustentar la imputación al Ministerio Público. Gracias a ese relato es que se logra ir aclarando, al menos en esta etapa procesal, cómo habrían ocurrido los hechos. Sí, y hay una duda, Max. De acuerdo al relato que se va haciendo de la Fiscalía, cuando esto ocurrió, estaban todos juntos ahí en ese lugar. ¿Está determinado en qué momento el ex yerno empieza a distanciarse de este grupo familiar? ¿Se va a vivir a otro lugar? ¿En qué momento ocurre eso? Porque también probablemente tiene relación con, siguiendo, insisto, este relato que ha sido expuesto por la Fiscalía, decisiones que se van tomando a raíz de lo que ocurrió. Porque él está divorciado de una de las hijas de Julia. Yo me imagino que debe ser posterior. Sí, debe ser posterior al hecho en el cual se empieza a realizar la venta de algunas especies que eran propiedad de la víctima, como ganado, una yunta de bueyes, y dinero que se empieza a repartir entre los distintos herederos, que eran en este caso los hijos. Eso le llama profundamente la atención a la Fiscalía, porque la Fiscalía dice se lo dividen entre 4 partes. Yo me imagino que es en esa instancia que ocurre unos días después de la desaparición de Julia Chunil, es que comienzan a vender las especies de ella que estaban acá en el campo, y él probablemente ya con ese dinero se va a este lugar y se va a vivir a esta otra parcela que está distante aproximadamente a 3 kilómetros de acá de este fundo. Y ahí claramente se distancia de ellos y es la teoría que nosotros presumimos.
no sé si es irresponsable decirlo, pero él ahí le pierde el rastro a las personas y probablemente esa es la oportunidad que tuvieron estas personas tal vez para mover el cuerpo de su madre que había sido inhumado ilegalmente acá, según el relato del ex yerno. Claro, porque acá la información que él proporciona en un momento es en base a este antecedente, que el trabajo que se está desarrollando ahora, ahí en Mafil, en la casa de Julia Chuñil, en este terreno, él señala que el cuerpo habría sido enterrado allí. Por lo tanto, es por eso que se está concentrando esa búsqueda, ese rastreo. Ahora se ha llegado más a una fosa séptica, pero es importante hacer presente lo que tú mencionas, que él en un momento deja de vivir o se aleja de la familia en rigor, y por lo tanto hay alguna información que él ya podría dejar de haber recibido. Si es que hubo algún traslado del cuerpo, es algo que a él eventualmente no le consta. Claro, no tiene cómo ratificarlo si es que hubo algún movimiento posterior a que él se va. Él entrega la información que obtuvo ese día producto de esta discusión que vio dentro de la casa. Claro, y después dice que él está incluso cuando realizan el plan, cuando toman a la mujer, los dos hermanos, uno por las piernas, otro por las manos, la suben a una camioneta, posteriormente diseñan una suerte de féretro, la inhuman ilegalmente en esas tablas que diseñaron. Y claro, hasta ahí después cuando se deshacen de algunos bienes de ella, es cuando él pierde todo contacto con ellos y entrega esa información. Claro, ese fue también uno de los datos, de los antecedentes que entregaba la Fiscalía como alguno de los aspectos que les llamaba mucho la atención, la rapidez con la que empiezan a actuar como si esta persona ya estuviese fallecida, ¿no? Si Julia Chuñil, porque rápidamente empiezan a tomar estas determinaciones, a vender todos esos bienes. Eso también entiendo, Max, que se entrega como uno de los antecedentes expuestos. Y tomando en cuenta que hasta ese momento, Max, 2 días después de ocurrió los hechos, se presenta una denuncia por presunta desgracia que termina siendo falsa, pero es el comportamiento que tienen después que no se condice tal vez con el de una denuncia por presunta desgracia. Claro, que lo que pasa es que parte del plan en el cual todos se ponen de acuerdo es hacer que Janet, la hermana menor, que vivía con su madre, fuera a presentar esta denuncia días después, teniendo en cuenta de que ella la habría visto supuestamente salir con este perro Cholito, que según la investigación de Carabineros y la exposición de la Fiscalía nunca existió. Eso es otra de las cosas que logró desacreditar la Fiscalía a través de imágenes que se dieron cuenta que estaban editadas, y un perro que nunca había existido, que la Fiscalía piensa se hizo para sensibilizar un poco en esos momentos la búsqueda de la mujer. Pero ese perro que aparentemente se pierde con ella nunca existe. Eso es desacreditado por la investigación. Y en esos momentos, cuando ella hace la denuncia, ellos ya parten ya con toda esta faramalla, incluso aprovechándose de las circunstancias para recurrir a algunas ONG, realizar marchas, movilizaciones, ir a La Moneda, pedir que se busque el cuerpo de su madre. Y nosotros creemos que en todo ese periodo distractivo que generaron, ellos pudieron haber sacado el cuerpo desde acá. Es lo más probable, teniendo en cuenta que ellos sentían ya el asedio policial en uno tras otro y otro interrogatorio más, en los cuales además cayeron en evidentes contradicciones. Claro, y que de acuerdo a lo que informa el